Me gustaría empezar preguntándote si ha tenido buen cine la Guerra Civil. Eso es muy difícil de contestar, es decir, lo que no existe y difícilmente podría existir es la gran película tipo Guerra y Paz que abarca todo, ¿no? Hay buenas películas, pero yo creo que, o sea, para mí, la elección mía sería un poco rara. O sea, que para mí la mejor película sobre la guerra civil, y me parece que una de las mejores películas de todos los tiempos, es El espíritu de la colmena, donde la guerra civil no sale. O sea, que es algo que está en el fondo y que, o sea, da color o da ambiente a todo lo que pasa ahí, pero si alguien lo ve y no sabe nada de la guerra civil, no, ni se entera. Otra película que a mí me parece magnífica sobre un aspecto, digamos, más bien desconocido de la guerra, es La Vaquilla. Claro, La Vaquilla es una película cómica, pero que da la medida en que la guerra civil es algo, o sea, no es que hay un pueblo totalmente enfrentado, 50 por un lado, 50, o sea, el 50% por el otro, sino que la guerra civil es una tragedia que pasa a mucha gente que son víctimas inocentes. Y esa película, o sea, con el morbo y el humor que tiene Berlanga, o sea, muestra eso. O sea, últimamente sí que han empezado a ver, han empezado a salir películas mejores, o sea, interesantes. Yo sé, evidentemente, ¿cómo se llama el de Saura Ay, Carmela. Ay, Carmela, o sea, que eso también ilustra muchos aspectos de gente, digamos, inocente que pasa de un bando a otro con todas sus consecuencias. Últimamente ha habido cosas más interesantes sobre la represión, la lengua de las mariposas, por ejemplo. O ese del los girasoles ciegos. Claro, esta película, si la ves sin haber leído la novela, puede parecer maravilloso, a pesar que tiene unos fallos espantosos, como el tío que intenta suicidarse desde un segundo, o sea, que lo más que hace es romper la pierna. Pero en fin, o sea, aparte de cosas así, claro, esa película parece muy buena si no has leído la novela. Si has leído la novela es malísima. O sea, lo de La Buena Nueva también es una película muy interesante, un poco demasiado popular, es decir, suaviza algunos temas. Las Trece Rosas. Las Trece Rosas es una magnífica película, siempre si puedes perdonar que por razones comerciales han tenido que ser 13 chicas guapísimas, maravillosamente vestidas, siempre limpias, con lo cual todo el tema de las cárceles hacinadas con falta de higiene y falta de alimento. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que en general se está empezando a hacer cosas. Lo que pasa es que si se hace con un realismo, yo creo que nadie, o sea, hay el problema comercial, nadie iría a verlos. Y esta entronca con mi siguiente pregunta, que es que como historiador, ¿cómo ves tú el papel del cine en la historia, para comprender la historia? ¿Crees que es importante? ¿Crees que es interesante? ¿Cómo ves la relación Hombre, entre cine e historia? yo diría que, o sea, que el cine es tan importante como la literatura. Es decir, hay cosas que nunca puede hacer un historiador. O sea, que el historiador puede hablar de estructuras, puede hacer el marco de los acontecimientos, puede incluso eh, o sea, explicar cómo pasaron las cosas. Pero hay un elemento emocional que, o sea, que escapa de los documentos, y, o sea, que es algo que realmente hace falta hasta cierto punto, y no lo digo despectivamente, hay que inventar. O sea, hay de hacer el esfuerzo imaginativo necesario para hacer una buena novela, un buen cuento o una buena película. Y entonces, o sea, yo creo que para palpar la realidad de unas situaciones es totalmente necesario. O sea, que yo siempre me inclino delante del buen novelista o del buen cineasta porque puede hacer cosas que yo no.
Y como instrumento de conocimiento podemos conocer, esto es Platón, ¿no? ¿Podemos conocer la verdad a través de la ficción o a partir de la ficción? Bueno, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, en el caso de El espíritu de la colmena, o sea, yo sé que eso es una película que a mí me ha afectado profundamente. Según Víctor Erice, que es amigo mío, él dice que ha leído mis libros, que o sea, que la han nutrido de alguna forma. Pero yo creo que yo habré aprendido más de él que él de mí. Eh, claro, lo que pasa es que, o sea, la verdad, yo qué sé, o sea, te doy un ejemplo. Acabo de leer una novela que aquí ha sido un bestsellerazo, que se llama The Return, que es una novela que incluso la propia editorial la ha descrito como a beach book. Es decir, de esos libros de verano para leer en la playa y todo eso. Y como novela, yo no diría que es una gran novela, ni mucho menos. Sin embargo, la autora trata de muchos elementos fundamentales de la guerra civil. La represión en Granada, la muerte de Lorca, la huida de la gente de Málaga después de la caída, toda o sea, esa avalancha de refugiados que van a Almería, la caída de Bilbao, la venida de los niños vascos a Inglaterra, y los bombardeos en Madrid. Y lo hace con, o sea, supongo que a base de fuentes escritas y de entrevistas. O sea, que ha tenido muchas fuentes lo mismo que yo, pero lo hace con una imaginación, con una empatía a los sufrimientos de la gente, que yo creo que logra una verdad de la cual, o sea, el historiador, por bueno que sea, no es capaz. Bueno, y esto estamos interesados en la película de Canciones para después de una guerra. ¿Cuál es tu opinión sobre esta película? Bueno, yo soy gran admirador de Basilio Martín Patino, ¿no? E incluso trabajé un poco, no quiero exagerar, trabajé con él un poco en Caudillo. Y de eso, o sea, eso remonta nuestra amistad. Él, o sea, que es un cineasta que juega la ironía de una forma fantástica, ¿no? O sea, Caudillo es una película que supuestamente, o sea, objetiva, pasando, o sea, mostrando los dos lados, tiene unos contrastes que son realmente hirientes, o sea, que tiene una capacidad, primero una capacidad de ironía, luego tiene otras películas, como por ejemplo Casas Viejas, donde, que es una película que parece una película totalmente, o sea, seria es, pero parece que es totalmente documental a base de fuentes y todas las fuentes son inventadas. Eh, pero tengo que decir como historiador, y historiador que o sea, me he especializado bastante en ese tema, yo lo podría haber visto y si de no saber que fuera de Basilio, me lo hubiera creído, porque lo hace, o sea, que maneja las fuentes. Y en el caso de Canciones, la ironía y la manera en que maneja las fuentes, o sea, que él evidentemente es un juego con nodos, documentales, dibujos de revista, anuncios, todo eso mezclado con música de época, que realmente, o sea, es una película que nos da una visión de cómo era vivir en el franquismo, sobre todo, o sea, en el inmediato posguerra, en los años 40, del sufrimiento y de, o sea, los consuelos que tenía la gente en la música, que realmente es algo que de otra forma habría sido muy difícil de hacer. Y luego, claro, hay canciones que se utilizan con más de ironía, casi con, o sea, de forma hiriente. O sea, la forma en que utiliza Tatuaje o La Bien Pagá relacionado con el sistema, yo creo que llega a un nivel de genio. ¿Y cómo fue la posguerra realmente? Bueno, la posguerra para o sea, evidentemente hay que decir que la guerra civil, o sea, después el régimen que siguió la guerra civil era la institucionalización de la victoria de Franco.
O sea, cuando Franco habla de 25 años de paz en el 64, está hablando de 25 años de triunfo, de victoria. Él siempre está hablando de España y la anti-España. La anti-España son los vencidos. El gran esfuerzo de Franco es dividir España en vencedores y vencidos. Y claro, a la pregunta cómo era la España a partir de abril del 39, para los vencedores no estaba nada mal. Y sobre todo para los vencedores más ricos, estupendo. Lo que pasa es que para los demás, o sea, para los vencidos, y claro, los vencidos que tenían, o sea, ¿cuánta gente estaba afectada por eso? O sea, que tenemos casi 500.000 de personas en el exilio. Tenemos casi 1.000.000 de personas en la cárcel. Tenemos cientos de miles matados por la resistencia. Tenemos un sistema de racionamiento cuando hay, o sea, una falta de víveres. Hay gente que, o sea, gente con carrera universitaria que tiene que vivir a base de ser recadero o incluso a base de recoger, o sea, cosas de los cubos de basura. Mujeres cuyo marido está, o sea, ya muerto en el exilio, en la cárcel, que tienen que prostituirse. O sea, para los vencedores es un infierno. Y háblame un poquito del tema de la propaganda franquista. ¿Cómo funcionó? ¿Necesitó hacer propaganda para convencer a la gente o fue impuesta puramente de una manera brutal? ¿Cómo funcionó el tema de la propaganda? Bueno, evidentemente, desde el primer momento en cada lugar, porque claro, a veces se habla de durante y después de la guerra civil, es que en cuanto los franquistas, los rebeldes militares, ocupan un sitio, conquistan un sitio, ya se ha acabado la guerra civil, con lo cual en Ceuta y Melilla la guerra civil acabó el 17 de julio de 1936. En Valladolid, Segovia, León y pueblos de Castilla, o sea, 19, 20. Y hay algunos sitios como puede ser Valencia o Murcia o Jaén, que solamente al final, ya, o sea, a finales de marzo del 39. Pero, o sea, en el momento en que toman el poder los rebeldes militares, se impone un sistema totalitario, con un control total de los medios de comunicación, que a la sazón era la radio y los periódicos, se encontró total. O sea, ya sabemos que la única prensa permitida era la prensa del movimiento. Y luego un control igual de la educación. Y si la prensa del movimiento estaba más bien a manos de la falange, el control de la educación estaba más bien a manos de la Iglesia. Con lo cual empezó un proceso de lavado de cerebro nacional. Y curiosamente, yo diría incluso la supervivencia de actitudes franquistas, ahora a más de 30, o sea, casi 35 años desde la muerte de Franco, que todavía sobreviven esas actitudes, es una muestra de la eficacia de ese lavado de cerebro. Entonces, claro, una de las cosas que yo creo que nos ayuda a explicar este tema es que en algún momento, precisamente en abril del 37, el embajador de Mussolini le pregunta a Franco por qué va tan lentamente. La manera de llevar la guerra es tan lenta. Podría haber contestado, porque yo soy un militar mediocre y no tengo ni idea, pero lo que dijo, y yo creo que es lo que, o sea, tiene más, o sea, una parte mayor de verdad, decía, yo no quiero victorias rápidas, porque victorias rápidas dejarían el territorio infestado de enemigos. Yo quiero conquistar España centímetro por centímetro, para hacer la purga necesaria. Claro, y eso es más o menos lo que hizo. Lo que pasa es que al final de la guerra todavía tenía una España infestada de enemigos, es decir, del pueblo republicano. Y tenía que justificar lo que hacía, con lo cual la propaganda era masiva, ¿no? E incluso, o sea, no era simplemente cuestión de convencer a los vencidos, y no había forma de convencer a los vencidos. Para los vencedores, a muchos había que convencer
de que lo que hacían, que era tan inmoral, era su deber y era moral. Y sobre la censura, el papel que tuvo en mantener el régimen durante 40 años. Ahora, la censura evidentemente va cambiando, ¿no? Los grandes cambios empiezan hasta los años 60, o sea, principios de los 60, es más o menos absoluta la censura. Lo que pasa es que se puede decir que es absoluta respecto a cualquier brote del liberalismo y, por supuesto, de izquierdismo. Lo interesante es ver cómo, o sea, los distintos grupos o llamados familias del régimen aprovechan la censura, o sea, que esquivan la censura. Y entonces, claro, eso sí que, o sea, hay incluso dentro de la prensa española, o sea, de la más franquista, que hay guerras subterráneas entre católicos, monárquicos, falangistas, militares, etcétera, etcétera, ¿no? La censura, ya diría eso, o sea, que es más bien total en cuanto o sea, los medios impresos, porque evidentemente no puede salir ninguna prensa liberal y por supuesto nada de izquierdas. Cuando sale finalmente en los principios de los años 60 un periódico medianamente liberal, el Madrid, terminan volando, o sea, literalmente volando el edificio del Madrid. Y el Madrid, yo era el lector empedernido del Madrid, yo vivía entonces en Madrid, y lo que pasa es que era un poco más liberal de los demás. O sea que en ese sentido era absoluto. Lo que pasa es que el cine había mucha más posibilidad de esquivar la censura. O sea que yo diría, por ejemplo, que películas como Plácido de Berlanga o por supuesto Bienvenido Mr. Marshall o La muerte de un ciclista, o sea que hay películas que son increíblemente subversivas y te hace pensar cómo es posible que los censores fuesen tan tontos para no ver, o sea, por ejemplo, Bienvenida Mr. Marshall es una crítica feroz, cruel a la política exterior del régimen. Plácido sobre los valores, o sea, una crítica sobre los valores hipócritas del régimen y de la Iglesia, también, o sea, que hay cosas entonces, y evidentemente tenemos el caso más flagrante, que es lo de o sea, la censura de películas extranjeras, sobre todo el famoso caso de Mogambo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que había más posibilidades de esquivar la censura en el cine que en otras, incluso en la literatura, no tanto, pero o sea, también mucho más. Tenemos Nada de Carmen Laforet, que es de 1940, y es brutal, claro, la descripción de... O Tiempos de silencio, o sea que hay novelas... Incluso La colmena, ¿no? Es también, aunque sé sí, que Cela era censor él mismo, ¿no? Más bien de moralidad dudosa, pero en fin. Muy bien, creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias por...